Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Facha Dominem, capítulo número 5, en el que vamos a tratar el tema de la marcha virtual del rechazo que se realizó el día de hoy y vamos a hablar un poco acerca de lo que son las cuarentenas. Como siempre está conmigo Luis Beisa. ¿Cómo estáis, Luis? Súper, súper bien. Muy motivado hoy día, la verdad. Creo que ha sido un buen día para nuestro sector. Se ha demostrado con mucha convicción cuáles son nuestras creencias, nuestros intereses y lo dispuestos que estamos en pos de esta buena consigna, esta noble consigna que es perpetuar el buen país que teníamos, la verdad. Sí. De hecho, el hashtag de la marcha del rechazo estuvo trending topic prácticamente durante todo el día. Cosa que no es tan Ah, habitual, ¿eh? Por lo general están un par de horas, una hora, 2 horas, ya, pero hoy desde muy temprano, que fue el training topic principal, y hasta esta hora, alrededor de las 10 de la noche, sigue siéndolo. Así que, qué bueno, ya que todos hayan sacado sus deditos y al menos a través de internet le hayan dedicado un ratito a lo que es la campaña por el rechazo, ya que el plebiscito es en octubre y todo hace parecer que se va a hacer. ¿Ya? claro. De no mediar otras circunstancias como las que se han suscitado a la fecha, todo dice que debiese concretarse. Y sabes que a esta altura quiero que suceda, compadre. Creo que hay no sé, tengo una convicción muy profunda de que la razón va a imperar, de que la añoranza de tiempos pretéritos mejores se va a imponer a final de cuentas y que lejos que estos ruidosos y molestos quieran comenzar desde cero bajo el fin más romántico, no lo van a conseguir, la verdad. Así que Sí. presente nuestro capítulo nomás, don Luciano. Ya pues. Bueno, primero decir que estoy completamente de acuerdo. Desde un principio siempre he pensado que la cordura va a primar a la hora de los cubos. ¿Ya? La máxima de hoy día es Beatus Ile. Cuéntanos, Y Luis, ¿qué significa esto? precisamente, y como dice un poquito la introducción, se refiere a la añoranza, al sentimiento de extrañar aquellos tiempos pretéritos, tiempos pasados, tiempos mejores de los que por mucho nos vimos gratamente beneficiados un enorme porcentaje de ciudadanos de este país y también así aquellos extranjeros que llegaron a aportar a nuestro país y obviamente a poder disfrutar las bondades que tenía nuestro sistema económico, un poco de nuestro sistema político, que pese a estar tan a maltraer y tan corrompido por personas que se han perpetuado en el poder para poder usufructuar de él, sin embargo nos reportaba grandes dividendos, una estabilidad económica y, por cierto, la posibilidad de prosperar a través del esfuerzo personal. Entonces, claramente el Beatus Ile se refiere a lo que intentamos hacer hoy. Es no a estancarnos en el pasado, no volver a este pasado previo al 18 de octubre, sino que a retomar la senda desde ese punto y seguir avanzando, retomar ese curso que nos está dando muy buenos resultados, pese a lo que el discurso manipulado de nuestros opositores quiere decir. En efecto, está beneficiando a una gran parte de chilenos de manera paulatina y como lo hemos explicado en otras oportunidades, eh, iba a alcanzar claramente cada vez a más chilenos y es la senda por la que queremos continuar, por cierto. Por supuesto. A mí me gustaría agregar, ya también siguiendo en esta lógica de retomar el curso de lo que fue la campaña por el rechazo. ¿Ya? Uh -huh. Que si bien es cierto, las circunstancias que nos llevaron a esta situación fueron absolutamente desastrosas. ¿Ya? Estamos hablando de que lo que gatilla esta necesidad de hacer campaña por el rechazo fue la destrucción del país, la destrucción de miles de puestos de trabajo. ¿Ya? O sea, esto no nace de nada bueno, pero sí tuvo algo interesante, que fue lo que permitió la aparición de nuevos grupos políticos, de nuevos movimientos, de futuros partidos que tienen que ver con una respuesta a este avance que tuvo la izquierda extrema por sobre lo que es la libertad de la gente. Así que eso nos permitió unirnos a muchas personas. Nosotros nos conocimos debido a ello. ¿Ya? Correcto. Así que, de Muy alguna gratamente. manera, sí, por supuesto. Y debido a ello,
es que yo creo que también es muy interesante que volvamos a retomar esta campaña, ¿ya? Tanto a nivel virtual como a nivel físico cuando corresponda, ¿ya? Y eso va a permitir que nuestro grupo, nuestra nueva derecha que le dicen algunos, o nuestro grupo patriota que le dicen otros, vuelva a juntarse y se siga afiatando para presentarle al país una nueva alternativa a lo que ha sido históricamente la política tradicional. Así Ujú. que vea tu Chile, querido Luis, esperemos que el tiempo pasado vuelva y podamos seguir Correcto. avanzando hacia un futuro mejor. Retomemos la senda, uniéndome a tus palabras, estoy sumamente de acuerdo en que muchas veces las circunstancias nos hacen sacar lo mejor de nosotros, así como respuesta a lo peor de nosotros, incluyéndonos todos, ¿no es cierto?, en este saco que somos la sociedad chilena. eh, Tuvimos la oportunidad de conocer a grandes personas, hemos visto a personas entregar lo mejor de sí mismos, fines totalmente nobles. Estamos hablando que lo que nos mueve, lejos de la caricatura y de la falacia que se nos impugna a las personas que estamos rechazando una nueva constitución, es precisamente fines sumamente nobles. Estamos hablando de un afecto, de un sentimiento patriota. Hay una diferencia muy profunda respecto a lo que es el sentimiento patriota y el sentimiento nacional, que se desprende un poco de una corriente estrictamente política y el otro a un amor hacia sus conciudadanos, a tus compatriotas, a la gente con que ves día a día, a la gente con que sin de manera concertada vas tirando para adelante el país y producto de lo mismo la gente va saliendo adelante. El sentimiento patriota a mí me parece un sentimiento sumamente bonito. Eh, Tú, como sabes, y a lo que he expuesto a través de estos capítulos, yo serví a la Fuerza Aérea, de lo cual me siento sumamente orgulloso, hice mis mejores amigos porque son circunstancias realmente duras, donde se pone a prueba el tesón, la fortaleza y la hidalguía de cada persona, las convicciones que tiene respecto a un fin tan bonito como es llegar a rendir la vida por aquellas convicciones, inmolarse por una causa noble. Estamos hablando que a nosotros no, lo que nos mueve es el amor hacia algo, es el afecto hacia algo. A nosotros no nos mueve el odio, nosotros somos una respuesta, no somos una acción. El ícono libertario asociado mundialmente es el Don't Tread on Me. ¿Cachai? Eso es una respuesta a algo. No es una acción primeriza, no es una acción de incursión contra alguien, sino que es una acción de respuesta. Es una respuesta a un estímulo anterior. El estímulo claramente es negativo, es coercitivo, lo que hace es afectar tus libertades y nosotros nacemos a raíz de eso, nosotros existimos a raíz de eso, a raíz del motivo de la defensa de nuestras convicciones, de nuestras libertades, de la posibilidad de que todos podamos crecer en un país tranquilo, donde la paz reine, y pese, y esto quiero hacer mucho énfasis, pese a que dentro de nuestro sector existen muchas formas, el hecho de que estemos por el rechazo a una nueva constitución no quiere decir que todos tengamos necesariamente la misma corriente política, por mucho que es súper heterogénea dentro de lo que hay, incluso ideas que se pueden mostrar como diametralmente opuestas. Pero lo cierto es que nos mueve una convicción que es la libertad. Tenemos cosas muy en común y esas cosas en común nos hacen respetarnos a nosotros mismos. Por lo mismo es que la gente se ha unido, hay personas sumamente loables que yo quiero destacar en sus labores, a la gente de la diestra, bueno, a gente que de los evangélicos por el rechazo siempre los destaco, son personas que a mi parecer yo no soy creyente, pero tengo un profundo respeto por todas las creencias de las personas, sean de cualquier índole, sean religiosas, políticas, etcétera. Yo creo en la libertad, soy un ferviente defensor de la libertad y no solamente defiendo aquellas libertades que se asimilan a las mías, sino que el ejercicio de una libertad sana, una que no atente contra mi vida, mi libertad o mi propiedad. Cualquiera de ellas, cualquiera de esas manifestaciones para mí me parece sumamente útil, me parece sumamente necesaria la diversidad en nuestro sector. Y es a eso lo que nosotros tratamos de llegar, de que podamos existir desde este lado de la vereda y que la única consigna que nos llame a unirnos sea precisamente la defensa de la libertad, de que podamos seguir existiendo, porque aún diferentes podemos tener estas pugnas de manera sana, de manera política, de manera dialogante, ¿no es cierto? Y eso es importante. Claro. Natural es tener diferencias, pero sumamente necesario para que la naturalidad
esté acorde a las expectativas es que podamos convivir con esas diferencias, cosa que no es tal con aquel que intenta imponer sus ideas y que es el sector al que nos enfrentamos, ¿no es cierto? Claro. De hecho, este último tiempo, con un grupo de amigos, hemos estado hablando harto acerca de justamente la manera en que nosotros enfrentamos el- las diferencias con nuestros adversarios políticos. ¿Ya? Nosotros somos gente que históricamente respeta las reglas. ¿Ya? Somos Correcto. gente que respetamos la democracia, respetamos los resultados. Si es que gana la izquierda una elección, bueno, nosotros estaremos ahí, trataremos de oponernos a las cosas que son malas, las cosas que sean buenas las De apoyaremos, manera razonable, de manera diplomática. exacto, y esperaremos la próxima oportunidad para intentar ganar la próxima elección. En cambio, ellos pierden una elección, desde el día uno deciden que van a boicotear absolutamente todo lo que intenta hacer el gobierno, hacen una oposición absolutamente intransigente y tratan de votar el gobierno a través de actos violentos. O sea, eso es lo que tiene que ver con la parte electoral y política. Después, en la parte cultural, ellos ganan la batalla cultural, es evidente. O sea, la gran mayoría de la gente, por lo menos en los colegios, en las universidades, sale pensando que la izquierda son los buenos y la derecha son los malos. ¿Ya? Más allá Correcto. de las ideas, ¿ya? Entonces, ¿qué Y hacemos más nosotros? allá de los méritos. Claro, ¿y qué hacemos nosotros? Bueno, decimos, pucha, no hicimos bien la pega, empecemos a hacerla, empecemos a generar nuestro contenido, empecemos a difundir nuestras ideas. ¿Y qué hacen ellos? Nos banean de Twitter, a través de las grandes compañías de medias tecnológicas, como YouTube, como Facebook, nos ponen limitaciones, nos banean los canales, nos hacen censura suave, ¿ya? Y buscan, a través de artificios, perjudicar nuestra posición en ese plano también. Has dado en ¿Ya? el clavo. Ujú. Después, ellos salen a hacer una manifestación. Nosotros, ok, hagan su manifestación, ningún problema, nadie va a decirles nada. Salimos nosotros a hacer una manifestación, llegan delincuentes e intentan agredirnos. O sea, nosotros, con nuestra postura del respeto a las reglas, estamos en una constante desventaja contra esta gente que no tiene ningún interés en ello, ¿ya? Y que está dispuesta absolutamente a saltárselas todas, ¿ya? E incluso cuando se trata de cosas donde no se pueden saltar las reglas, por ejemplo, lo que es el ámbito electoral, las cambian, ¿ya? Las cambian, o sea, la situación que tenemos hoy día en el Congreso, donde tenemos la mayoría de la izquierda, es netamente porque se hizo un cambio al sistema electoral liderado por ellos, que les permitió tener parlamentarios sin representación. O sea, ellos constantemente o incumplen las reglas o las cambian. Y nosotros, como los reyes de los que te dije, ahí poniendo la otra mejilla, constantemente. No somos hueones, no somos hueones, Luciano. Yo sé a lo que quieres ir. Sí, hay una frase en inglés que dice, nice boys finish last. Como los chicos buenos terminan últimos. ¿Por qué? Porque, claro, los malos se saltan las reglas. Es como lo que pasa con las armas. Por la posesión de armas hay una ley muy clara que se refiere a no tener armas de fuego. Pero los delincuentes no respetan las reglas, entonces es absurdo, estáis siempre compitiendo en desventaja, y que lo que correspondería desde esa perspectiva sería que el gobierno de turno, o el Estado en general, su manifestación, debiese ser permitir la autodefensa. Estamos hablando, me estoy yendo un poco para otro lado, pero quiero engancharlo porque me ha hecho mucho ruido esta semana, a propósito de la situación de John Coyne, ¿no es cierto? Se le están intentando meter 17 años, compadre, 17 años de presidio por defenderse, sin resultado de muerte. O sea, estamos hablando de que John Coyne hubiese asesinado a una de las personas que actuó contra él, la izquierda es capaz de poner de nuevamente la pena de muerte y llevarlo a la horca ese compadre. Mm. ¿Cachai? Porque cambian las reglas permanentemente en su favor, en sus beneficios. Nosotros, como dices tú, respetamos las reglas. Nosotros somos libertarios. Mucha gente es permanente que nos impugne, nos diga, oh, son tan libertarios, y cómo apoyan a Carabineros, y cómo apoyan al gobierno. Se trata de aceptar las reglas. Una cosa es cómo te gustaría a ti diseñar, y qué es lo que hace la política,
poner a disposición de la gente tu proyecto político y que la gente ojalá vote por él. Intentan convencer con argumentos, con hechos fácticos, ¿no es cierto? Pero otra cosa muy distinta es desconocer la realidad que se vive. Existe un gobierno, existe un Estado, y por muy libertarios que seamos, respetamos las reglas que existen, porque es la voluntad soberana. Si la voluntad soberana se ha acordado respetar, nosotros acataremos las reglas. Compadre, no sé, en 200 años de república, la derecha ha gobernado 3 veces, su gobierno más reciente está peligrando permanentemente desde el día que Sebastián Piñera asumió. Más encima, las convicciones de Sebastián Piñera no han permitido establecer un gobierno de derecha. Otra cosa es lo que señalabas tú. Desde el gobierno, desde el día 1, se manifestó la voluntad a boicotear el gobierno. Dime tú, si estás convencido de que una idea es mala, de que un gobierno va a ser pésimo y nefasto, ¿escatimarías tus gastos en tratar de enrostrar lo mal que lo hacen? No, pues. Obvio que no. Simplemente dejarías que suceda. ¿Por qué? Porque la razón, finalmente el tiempo te va a terminar dando la razón con los hechos. Pero ¿por qué escatiman tantos gastos cuando la derecha está gobernando? Es porque son conscientes de que la derecha, a través del libre mercado, que es preferentemente la herramienta de la cual más ellos temen, porque saben que los resultados son atractivos, son buenos, resultan sumamente influyentes en las decisiones de la gente. Por eso lo que tienen que hacer es hacer todo esta parafernalia mediática, que es intentar siempre ver lo malo en cada decisión que toma el gobierno, intentar permanentemente boicotear las decisiones y proyectos que pueda tener el gobierno para precisamente hacerlo ver mal. Hoy día veía en Twitter, a todo esto aprovecho de mandarle mucho saludo a la gente que se permitió hoy día conversar conmigo en Twitter, donde expuse de lo que se trataba nuestro canal, y mucha gente se dio la oportunidad de conocernos, así que muchos saludos para ellos. Tuve conversiones muy fructíferas con todos ellos. Y precisamente a través de Twitter uno va saboreando el termómetro social, la respuesta de la gente, de un relato más sencillo. Lo que decíamos desde un comienzo, y te lo dije, todos los programas nosotros vamos a mencionar la palabra responsabilidad. Nosotros somos esa opción que te hace responsable de tus resultados. Hoy día la vamos a ocupar harto, de hecho. Hoy día la vamos a ocupar harto. En cambio, la otra opción es aquella que te dice que sin mérito alguno tú mereces todo. Y aun cuando sepas que ellos no te lo van a dar porque nunca lo dan, sigues confiando en eso. ¿Por qué? Porque es más sencillo. Ser de izquierda, yo siempre lo he dicho, tiene muchos méritos, muy pocos méritos. ¿Acaso tiene méritos? Porque se trata precisamente de una ideología de la cual tú te sientes sujeto de muchos derechos sin tener verdaderamente algún mérito para hacerte de esos derechos. Y obligaciones asociadas tampoco. Y obligaciones asociadas, no tienes que cumplir con algo para recibir algo. Es muy fácil ser de izquierda bajo esa doctrina. Déjame acotar algo. Que en realidad sí necesitas cumplir algo. O alguna raza, o algún sexo, o algún color de piel, o alguna etnia. O sea, esta gente hace la diferencia. Y sacrificar tu libertad, claramente. Por supuesto. Porque esto no es gratis. No, y tu vida, estamos viendo lo que pasó en Argentina. Exacto. Pero a lo que voy es que, ¿qué es lo que te hace, en la visión de la izquierda, una mejor persona? ¿Someterte? ¿O ser de algún grupito privilegiado? ¿Qué es lo que te hace mejor? ¿O qué es lo que te lleva al éxito? Siendo una persona que abraza el libre emprendimiento, el libre mercado, es el éxito, es la meritocracia, es la capacidad de proveer a los demás con buenos servicios y productos. O sea, la diferencia fundamental que tenemos nosotros es cómo nosotros diferenciamos las personas que son exitosas y las que no. ¿Ya? Para ellos es una cosa de nacimiento prácticamente y la voluntad de sacrificar la libertad. En cambio nosotros es el resultado del trabajo y del esfuerzo. Claramente, por eso es un mensaje más sencillo. En el otro mensaje las cosas
aquel costo le supone a la gente más sencillo asumirlo que si yo te digo, trabaja para que te vaya bien, esfuérzate para que te vaya bien, cómete bastantes horas y días de días malos para tener éxito. En cambio, yo te digo, tranquilo, dame tu libertad, porque no te lo dicen de manera literal, pero sabemos que es así, ¿no es cierto? Y yo me voy a encargar de hacer un paraíso en la tierra. Eso es imposible y claramente no ha sucedido. Y se Voy ha a recoger una intentado frase, muchas veces, ¿ah? voy a recoger una frase que es mi tweet fijo, ¿no es cierto? Me encanta Twitter a todo esto, debo Es decir. Por más buenísimo. que, es como mi red social, yo no tengo otra red social. Mira, Ludwig von Mises, en su libro El socialismo, revela en un par de caracteres el por qué la gente adhiere con el socialismo habiendo tanta prueba de que nos sirve. Dice, el éxito incomparable del marxismo se debe al hecho de que promete realizar los sueños y viejos deseos de la humanidad y saciar sus resentimientos innatos. Promete el paraíso terrenal, una jauja llena de felicidades y goces y el regalo más apetitoso para los desheredados, la humillación de todos aquellos que son más fuertes y mejores que la multitud. Yo creo, yo creo que esa frase, compadre, lo tiene todo, lo tiene todo. Esa frase explica de manera certera el por qué esta idea todavía vende en pleno siglo XXI. ¿Por qué si desde 1917 en adelante siguen habiendo intentos infructuosos de implantar esta maravillosa ideología que se supone que nos va a hacer a todos más felices inclusive? ¿Por qué sigue teniendo tanta adherencia? Y es porque recoge dos temas que son súper fundamentales, que es el resentimiento, Y la esa envidia. sensación, la envidia de decir, hay gente mejor que tú y le va mejor que tú porque se saca más la cresta que tú o porque lisa y llanamente tiene más talento, porque no somos todos iguales. Por cierto que hay gente muchísimo más inteligente que uno, pero ¿qué es lo que hace el, el acto más noble, más inteligente de una persona inteligente? Es reconocer a un par más inteligente y aprender de él. Por supuesto. Permitir que conocer a esa persona, permitir que esa persona te guíe. Eso en ningún caso es borreguismo, no es lo que hace el socialismo. Eso es aprender, eso es ser mejor, porque el conocimiento se va transmitiendo y el estándar tiende a subir, no como al revés que el socialismo, que el estándar tiende a bajar. Nosotros queremos que todos seamos ricos o la mayor cantidad de la gente sea rica, que tenga al menos los bienes suficientes para poder subsistir, pero para eso le impugnamos que tenga el compromiso de desarrollarse, de trabajar Y de respetar a los demás. y de respetar a los demás. Mira qué cosa tan básica y tan olvidada hoy por hoy. Hoy Así día, es. estos días lo comentaba, qué idea buena, BUNA, qué idea buena comprende la necesidad de quemar para construir algo. No sé si viste ese meme que apareció que decía paso uno, que vamos todos, paso 2, ser Noruega. Es que es un infantilismo, es una ingenuidad y por cierto es tremenda irresponsabilidad. Pero otra vez, ¿por qué es fácil? Es decir, esto es casi como que la vida fuera una permanente dicotomía. Es más fácil odiar que amar. Es más fácil quemar que construir. Y así está dividida la gente. Date cuenta que las opciones se dan de manera natural respecto a nuestros intereses, a nuestra moralidad. Hay gente que está porque lo gobierne todo este resentimiento, toda esta rabia que tiene, toda esta injusticia que siente y que no es otra cosa que la manifestación de sus propias limitaciones. Yo soy un convencido de que toda la gente puede alcanzar un buen nivel. No todos van a alcanzar la excelencia, eso también lo acepto. Pero comprende un sacrificio que la gente no está dispuesto a asumir. Y Mm. así es imposible que lleguemos tan alto. Nadie te va a dar todo lo que necesitas. Porque para empezar somos individuos. Nadie más que tú sabes qué necesitas. Exacto. Bueno,
muchos de los economistas que están en nuestro sector lo dicen constantemente. O sea, es imposible que un político, ya desde su sillón de político y de rey, decida y elija correctamente y sepa qué son las necesidades de cada uno de los individuos del país. Eso es absolutamente ridículo. Y eso de hecho es el corazón de por qué el socialismo no funciona. ¿Ya? Ese es principalmente el motivo. Oye, ya que estamos hablando de lo que es el rechazo y el apruebo, ya, yo hace tiempo que estoy participando activamente de lo que son las campañas del rechazo. Durante lo que fue el año pasado, principios de este año, hubo muchas manifestaciones, hubo marchas, hubo convocatorias a distintos lugares, ¿ya? Y durante todo eso siempre se vio una constante tendencia al alza, ¿ya? Sí. Quiero sumar a esto también el constante declive de la capacidad del apruebo de convocar. Si nosotros recordamos, cuando ocurre el Octubre Rojo, había marchas multitudinarias. O sea, obviamente la marcha del millón no fue de 1 millón de personas. De hecho, se hizo el cálculo, eran alrededor de 400.000. Pero eso es una cantidad de gente significativa. No han habido marchas demasiado más grandes que eso. Creo que la marcha del 8M fue un poquito más grande incluso, pero aún así no sobrepasa esos números, ¿ya? Pero lo que sí vimos es que con el tiempo fue decayendo ese interés, ¿ya? La gente se empezó a dar cuenta que este aspecto apolítico que pretendían desde No es tal. de un principio utilizar, se fue cayendo a pedazos. Empezaron a aparecer las banderas del Partido Comunista, del movimiento izquierdista revolucionario, del movimiento independentista de trabajadores. Aparece la mesa social, que al principio, claro, al ponerse mesa de unidad social, se asumía que eran como organizaciones de la sociedad civil y que no tenían afiliación política, pero rápidamente se empezaron a descubrir los vínculos que tenían ellos con los distintos partidos de izquierda, y empezaron los políticos de izquierda constantemente estaban potenciando esta figura, estaban incentivando la revuelta. Entonces la gente se empezó a dar cuenta de que había una intencionalidad política detrás de todo. Obviamente nosotros Un lo fin supimos, oculto. claro, obviamente nosotros lo sabíamos desde un principio, pero la Pero nos gente, trataron de paranoicos. claro, pero la gente se empezó a dar cuenta, ¿ya? Y en el último tiempo han habido varios intentos por parte de grupos de izquierda de reavivar las llamas de lo que fue su Octubre Rojo. ¿Ya? Incluso desde principios de año, antes de que siquiera empezara la cuarentena. El 8M fue una excepción, ya que lograron sacar de sus casas a las mujeres apolíticas. ¿Ya? Porque lamentablemente todavía existe una gran cantidad de mujeres que no han hecho el clic y no se han dado cuenta de que 8M es una asociación de extrema izquierda y que la marcha del 8M es convocada por una asociación de extrema izquierda y su petitorio son el fin del sistema capitalista, educación sexual inclusiva, toda la basura ideológica que te pone la Es, izquierda. es un caballo de Troya más, como tantos Exacto. que tiene la izquierda. Exacto, y lo han sabido defender muy bien, ¿ya? Ahí hemos hecho nosotros un muy mal trabajo, ¿ya? Porque en particular en el tema feminismo creo que los hombres hemos sido muy cobardes a la hora de enfrentar a las feministas, hemos esperado que las mujeres de nuestro sector sean las que lo hagan y la verdad no hemos entendido cómo funciona bien la dinámica del conflicto entre mujeres en comparación con lo que es entre hombres. Nosotros los hombres somos más físicos para el conflicto. ¿Ya? Nosotros rápidamente, si es que estamos en una situación, o sea, no rápidamente, pero cuando estamos en una situación de conflicto agudo, muchas veces recurrimos a la violencia física. La Correcto. violencia física está fuera del dominio de las mujeres, ¿ya? Si bien es cierto, obviamente hay casos en que ocurre, ¿ya? Ellas, por lo general, cuando tienen conflictos entre ellas, no utilizan No la es lo que violencia. tiende a primar, claro, no es lo que tiende a primar. No es, Exacto, de que exacto. existe, existe, pero hay que asumir ciertos comportamientos biológicos, hay cierta antropología detrás que muestra que evidentemente somos diferentes, nos comportamos de manera diferente. Es ahí en ese mismo punto el valor de cada sexualidad dentro de la sociedad precisamente. Es por eso que somos totalmente complementarios. No, no puede existir uno sin el otro. Si, su dependencia revela el primer voluntarismo, ¿no es cierto?
la primera asociación que se hace de manera espontánea y desinteresada de poder convivir de mejor manera entre dos tipos de seres que son diferentes, que Efectivamente. aportan sin que eso los limite. O sea, respecto a lo que tú estabas diciendo, precisamente no limita que una mujer, una fémina, tenga su primera reacción en la violencia, en el enfrentamiento físico. Estamos hablando que en el reino animal el enfrentamiento físico supone un dejo de entender cómo funciona la testosterona, ¿cachai? El mostrarse para parearse, inclusive son respuestas sumamente Básicas. más básicas, ¿cachai? Son instintos que obviamente recalan en nuestra biología, en nuestra composición biológica, Claro. ¿cachai? A lo que quería ir con esto es que la mujer, cuando entra en conflicto, por lo general, no usa la violencia física, pero sí utiliza sus redes sociales para hacer daño a su adversario. ¿Ya? Esto con redes sociales no me refiero necesariamente a la tecnología de las redes No a sociales. medias. Claro, me refiero a que ellas a nivel social tratan de aislar y castigar a la persona. La campaña Entonces, del desprestigio. claro, entonces para una mujer es muy difícil ser abiertamente contraria al feminismo. Si tú tienes, por ejemplo, si tú eres mujer y tienes un grupo de amigas dentro de las cuales hay 4 o 5 que van a ir a la marcha feminista y tú dices que no vas a ir, la verdad ya te ganaste un problema. El ¿Ya? escarnio. Exacto. Entonces, debido a esa nefasta manera de obligar a las demás a adherir, no se ha logrado todavía entrar en eso. Yo creo que nosotros los hombres hemos sido cobardes, ¿ya? Porque como se ve tan grande y estar abiertamente contra el feminismo reduce tus posibilidades de encontrar pareja, reduce tus posibilidades de convivir y tener amigas. Una serie de daños colaterales. Exacto. Y no los hemos querido asumir y yo creo que también es hora de que lo hagamos. ¿Ya? Pero bueno, volviendo más atrás aún, la fuerza de ellos ha ido disminuyendo. ¿Ya? Los movimientos de revolución molecular disipada dependen de tener el apoyo del apoyo popular. Todo movimiento revolucionario depende del apoyo popular. Si no lo tiene, el movimiento fracasa. ¿Ya? Y yo veo que ellos han ido perdiendo el apoyo popular. Yo no conozco a nadie que, habiendo pensado en rechazar, se haya dado vuelta y ahora esté pensando en aprobar. En cambio, sí conozco mucha Pero, gente que del apruebo se ha pasado al rechazo. Y eso no va a detenerse de aquí a octubre. ¿Ya? Yo, como parte de los grupos que participaba activamente de las campañas del rechazo, manejaba información que no era pública con respecto a las intenciones de voto. Y hubo un momento en que estuvimos muy cerca de estar sobre el apruebo. ¿Ya? Esto obviamente no son las encuestas tradicionales chilenas, ¿ya? Que la verdad no reflejan absolutamente nada de la realidad. Su metodología es obsoleta y tienen y sesgada. y están sesgadas políticamente. Pero peor, yo creo que el tema de la metodología incorrecta es más grave todavía. Ahí, la metodología te genera un sesgo en sí, ¿cachai? Más allá del sesgo que pueda tener quien la implementa. Pero bueno, a lo que voy es eso, que nosotros venimos constantemente al alza, ellos vienen constantemente para abajo, no han logrado hacer un estallido 2.0 al cual han llamado en múltiples ocasiones, incluyendo ayer, donde sí hubo efectivamente enfrentamientos, incluso murió una persona de nacionalidad haitiana en uno de ellos. Uh-huh. Entonces, ¿qué les va quedando? Solamente les está quedando la violencia. ¿Ya? Compadre, sí, es lo que desde el Ejército Rojo en adelante, aquella persona en el Ejército Rojo que decidía no ir a combatir, lo fusilaban en el acto, ¿cachai? No, en la izquierda, una vez que estás en la izquierda, no hay vuelta atrás. Es sumamente violenta, es sumamente coercitiva. Estamos hablando de lo que acaba de suceder en Argentina. ¿Cachai? Son mafiosos, de verdad que son mafiosos y te tienen secuestrado permanentemente y siempre te ofrecen el golpe, no un golpe físico necesariamente, aunque llega a serlo inclusive, pero siempre hay una reprienda, hay una sanción, hay un castigo. No recuerdo en este instante de quién es la frase, pero dice, ¿quieres saber quién te gobierna?
puta, ve a quién no puedes criticar. A la izquierda no se le puede criticar. Como dices tú, a las mujeres les cuesta mucho pronunciarse respecto al radicalismo del feminismo. Nosotros estamos muy de acuerdo que de otroras a esta parte habían diferencias abismales, inclusive, entre más atrás, más abismales, ¿no es cierto? Pero se ha progresado respecto a una equiparación respecto a los derechos, ¡pum!, que es todo lo que nos concierne. Respecto a las posibilidades ya responden al talento de cada individuo, ¿no es cierto? Pero respecto a derechos, en efecto había una diferencia, no tenían derecho a voto, estamos hablando que entre el 40 y el 50 fueron las primeras posibilidades acá en Chile, etcétera. Pero ya equiparamos los derechos, ¿ya? Yo voy a decir algo sumamente incorrecto, como es la tónica de este lindo programa, ¿no es cierto? Pero el feminismo o el femicidio, cuando se refiere a cuando pierde la vida una mujer por causa dentro de la vida de pareja, etcétera, es precisamente lo que hablamos en el programa pasado, es una discriminación. La vida de una mujer pasa a tener mayor valor que la vida de un hombre, porque se diferencia en la sanción, en la tipología de un delito. Cuando lo que nos debiese importar es que está muriendo gente, hay gente que está siendo asesinada, hay gente que la están matando. Lo que nos debiese indignar es la muerte de personas, indistinto sea su color, su raza, su sexo, etc. Eso es lo que nos debe indignar. Por tanto, el homicidio, que es la muerte de un hombre, no de un hombre masculino, sino que del hombre, del ser humano, eso es lo que debe ser duramente sancionado, porque se atenta la vida de un tercero, y que es lo que nosotros siempre decimos, son los tres pilares fundamentales: vida, libertad y propiedad. Cuando se atenta contra eso, y no hay una sanción proporcional, es una invitación precisamente a delinquir, a romper las barreras, a romper los límites, a quebrantar la ley. Una ley que, en ese sentido, busca proteger la vida. Si no ofrecemos una sanción proporcional cuando tú quitas la vida de alguien, sucede lo que sucede acá en Chile. No hay miedo, la delincuencia perdió el miedo, porque las consecuencias son muy mínimas, viejo. Son muy mínimas, acá Son son nulas. inexistentes. Son inexistentes, claro, son nulas. Matar a una persona acá en Chile ya no es un delito grave. ¿Y por qué te digo, por más que la ley lo refiera penalmente a que sí es un delito grave? Porque no llega a materializarse. Hay personas condenadas por homicidio que están libres, que reciben beneficios, que le quitaron la vida a un tercero. Y no en defensa propia, como lo que promulgamos permanentemente como justificación a llegar a quitar la vida a otra persona. Porque, insisto, los libertarios no somos esos locos que andamos disparándole a la gente por cualquier causa. Solamente justificamos, y como dice John Stuart Mill en On Liberty, precisamente justificamos la violencia, porque es violencia, no hay que maquillarlo, el quitarle la vida a un tercero en defensa de la propia vida. ¿No es cierto? Esa la justificación, y no deja de ser algo terrible. No es que andemos celebrando el hecho, pero si queda de hacerlo, lo vamos a hacer. Estamos dispuestos precisamente. Lo que queremos hacer es que precisamente, como libertarios, jamás hemos creído que el Estado debiese tener el monopolio del control de la seguridad de las personas. Por lo menos, si no, ser consciente de tus incapacidades, de lo que no has podido hacer. Si existe un Ministerio del Interior encargado de la seguridad interior del país y un Ministerio de Defensa, lo lógico sería asumir su incapacidad. Lo más sano que podría hacer Piñera es decir que ante su incapacidad de no poder hacer frente a la violencia, por ejemplo, que se está desatando en la Araucanía y que tiene a personas secuestradas por el terrorismo, es a lo menos decirle, defiéndanse ustedes, ¿cachai? Sería Claro. mucho menos cobarde que más encima encarcelar a la gente que se defiende. Como lo está O pasando sea, como lo está pasando con COVID. como lo que está pasando con Cohen. Cohen no mató a nadie, compadre, y le están ofreciendo 17 años. Y cágate de la risa, porque esto es irrisorio. Irrisorio se refiere a algo que llega a ser tragicómico. Lo están condenando, se le están impugnando cargos de desorden del orden público a una persona que tuvo monos saltando en su vehículo, que se vio sobrepasado numéricamente por personas que no tienen claramente buenas intenciones. Lo están acusando a él de desorden del orden público, viejo. ¿En qué momento
¿Se volvió esto patas para arriba? ¿Los buenos ahora son malos? ¿Los malos son buenos? ¿Qué es lo que está sucediendo, cachai? Nos debiera llamar profundamente la atención y el repudio debiese ser pero generalizado. Porque en distinto a las consignas políticas, la violencia nunca debe ser un medio. Por supuesto. Oye, vamos enganchando entonces con el otro tema, ya que Por estamos supuesto. hablando de las marchas del rechazo. Estamos también, hoy por hoy, en lo que son las cuarentenas totales. ¿Ya? Tenemos esta política que adoptó el gobierno bajo presión, ¿ya? Porque previamente a esto se estaba aplicando una estrategia diferente de cuarentenas localizadas, cuyos resultados habían sido bastante buenos. Recordemos que hubo varias comunas que estuvieron en cuarentena y que posteriormente salieron de estas y la gente podía hacer su vida, si bien es cierto con algunas molestias, de una manera relativamente normal. ¿Ya? Obviamente la izquierda, dentro de su afán de perjudicar al gobierno y perjudicar al país, porque recordemos que esta gente, la verdad, que a nosotros nos vaya mal y si no les importa, está en segundo plano. Les conviene. No, sí, claro. Mira, yo creo que si es que ellos pudiesen tener éxito sin que nos fuera bien, o sea, sin que nos fuera mal, tal vez estarían porque no fuera bien. Ya no son totalmente gente absolutamente especiales, pero ponen por encima del bienestar general que a ellos políticamente les vaya bien. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que más les convenía a ellos era generar la mayor crisis económica posible. ¿Ya? Para que el gobierno de Piñera fuera recordado por, además de todo, pésimos números. Y por lo tanto, promovieron esta estrategia de cuarentenas totales que, la verdad, en comparación con lo que era la estrategia de cuarentenas localizadas, ha sido bastante menos exitosa. Llevamos cuánto tiempo en cuarentena total, ya varios meses. ¿Ya? Y la verdad, con las cuarentenas localizadas, los contagios rápidamente disminuían en los lugares en que estaban en cuarentena. ¿Ya? El gobierno ha salido constantemente a decir que esto se debe a que la gente no cumple con las cuarentenas. ¿Ya? Cosa no menos cierta. Cosa no menos cierta, pero que eso, ¿qué conclusiones saca uno con respecto a eso? O sea, si yo soy una persona que está tomando las decisiones sanitarias del país y veo que la medida que yo estoy promoviendo, la gente no la cumple, tengo dos alternativas. Una es tratar de poner castigos ejemplificadores para aquellos que no cumplen, que fue la opción que tomó el gobierno. O dos, buscar alguna otra manera de enfrentar el problema. Porque la verdad, eh, hacer otra cosa que no sea o la una o la otra es esconderse debajo de la mesa y simplemente ignorar el problema que está ocurriendo. ¿Ya? Desconocer la realidad que tiene que enfrentar. Exacto. Entonces, yo me pregunto, si es que nosotros liberamos a un tercio de la población penal, ¿cómo se le puede decir a una persona que está saliendo a trabajar para ganar su sustento que la Que vaya a no lo meter haga. preso? No, que no salga y que además, si es que sale, se va a ir preso. O sea, liberamos las cárceles porque era peligroso para la gente. Y sin embargo, salir a ganarse el sustento te puede hacer entrar a prisión. O sea, ¿en qué momento se volvió un crimen más grave que no sé, que el robo, que la agresión, que la violencia? Salir a la calle a ganarse el sustento. ¿En qué momento trabajar es lo que te lleva a la cárcel y delinquir te permite salir? Lo que te libera, claro. O sea, es una En el cuestión... momento que el gobierno cedió el poder, pues viejo. En el momento que renunció a sus consignas, a su plan político y empezó a populistamente intentar pasar los 2 años y algo que le quedan en paz. Paz que inexistente por lo demás. En algún programa nos referimos incluso a qué es lo positivo que ve tanto la izquierda y la derecha, o el oficialismo y la oposición, para ponerlo de ese modo, en las cuarentenas. Para empezar, el oficialismo, el gobierno, ¿no es cierto?, que ve en las cuarentenas la posibilidad de recuperar un poco la paz, el orden social, algo que se les había desbordado, algo que se les fue totalmente de las manos, algo que fueron incapaces de asegurarlo, ¿cachai? Dejémoslo en el orden Entonces, público, porque orden social, la verdad, yo no diría no que esta existe. situación es de orden social. O sea, Pero por estamos... mucho,
por mucho, por ejemplo, un bastión de libertad que puede ser la Plaza Baqueano, ¿no es cierto? El hecho de que a lo menos en estas circunstancias se ha logrado algo de que crezca el pasto, que puede ser algo mínimo, pero que te habla de las posibilidades que han dado estas cuarentenas. Y por el otro lado, tenéis la izquierda, la oposición, que es lo que le seduce esto, lo que decías tú. Como no tienen las posibilidades de correr más rápido para ganar esta carrera, hacer trampa, boicotear, hacer la zancadilla, empezar de más adelante. Lo que siempre, el recurso predilecto de la izquierda, que es precisamente a falta de talento, a falta de argumento, a falta de prueba, a falta de tener la ciencia y los hechos de su lado, tergiversar. La violencia y la mentira. Es que históricamente siempre ha sido el recurso. No sé, acá siempre nombramos distintas series. Hay series en Netflix, en canales digitales, que hablan del histórico actuar. No sé, hasta Pablo Escobar se refiere al hecho de que a nadie le gusta más la plata que a los socialistas, ¿cachai? Y desconocen totalmente eso. Nos ponen a los capitalistas, que por mucho sí aceptamos el método actual de comercio, ¿no es cierto? Nos ponen a nosotros como los siniestros. Compadre, no hay nada de siniestro en que quieras que en palabras del dinero te vaya mejor, porque es una forma también, ¿cachai? Pero compitiendo en sana ley, si eso en ningún momento está en cuestión ni es transable. Nosotros siempre lo hemos dicho, somos los primeros en, en, en reclamar cuando se están irrumpiendo las reglas de la sana competencia, cuando los vicios del capitalismo afloran y la gente hace que tenga una mala percepción del capitalismo. Por mucho el libre mercado ha sido el sistema económico, político y social, el capitalismo como tal, que ha permitido progresar. Estamos hablando de la revolución industrial en adelante. Lo que tenemos hoy es precisamente respecto a esas posibilidades. El socialismo, para mí, y esto es muy de manera personal, te exceptúo de este comentario, ¿no es cierto?, de la responsabilidad de este comentario, es el nuevo feudalismo, compadre. Son los nuevos feudos. ¿Por qué? Porque el feudalismo precisamente se trataba de un sistema donde no existía movilidad social. El que nacía rey era rey. Es como el gobierno de los Castro. El que nace comunista y socialista va a permanecer en esa línea. Oye, Va a hay gozar de los un... beneficios. Creo que me gustaría complementarte, o sea, es el feudalismo y económicamente es también volver al mercantilismo, porque la versión Correcto. que ellos defienden del libre mercado es La aquella acumulación. donde ellos regulan y de alguna manera deciden a quién le va bien. ¿Cómo era en la época de los reyes con el mercantilismo? Precisamente. Por eso te digo, es retroceder si es una ideología súper obsoleta. Nuestro nombre, que bien lo dice el facho domine, precisamente se refiere a que permanentemente vamos abordando ciertas falacias, ciertas calumnias, ciertas cosas que no se sustentan en nada y que se nos impugnan permanentemente. Las ideas obsoletas, las ideas momias, como se llamaba la gente detractora en los años 70, ¿no es cierto? Son las únicas ideas obsoletas, son las ideas de socialismo. Son ideas feudales, son ideas sumamente arcaicas, recogen y abordan los sentimientos más despreciables del humano, precisamente. La envidia, el resentimiento, el creer merecer cosas y pedirlas a punta de palo, a punta de leña, a punta de enfrentamiento. No convencer, no obtenerlo, exigirlo. Eso no está bien. Eso es retroceder. Eso es volver a lo que teníamos antes. Hay libros de Hayek, precisamente, donde se refieren a la obsolescencia del socialismo en el mundo. Siempre está obsoleto, siempre está retrasado. Hablemos cómo se ven las repúblicas socialistas en el mundo. A China no le va bien porque sea socialista. A China le va bien porque es ese comunismo que acepta el libre mercado y que ocupa sus beneficios, como lo hace todo buen socialista, para precisamente seguir pagando su régimen. Pero no le va bien a ningún gobierno socialista. Están estancados, se quedan truncados en el pasado. Porque son una ideología obsoleta, si no sirve, no se adapta, es poco dinámica, no se reinventa. Está estancada, es de esta manera y no va a haber una manera diferente. No recoge la tecnología, se muestra contraria a la tecnología. Otra vez lo dice Hayek,
había precisamente una predisposición a no aceptar la tecnología. Prácticas como el ludismo en el siglo XVIII son precisamente aquellas que se refieren al rechazo de la tecnología, por creer que van a superar al hombre, sin entender que la tecnología siempre es supervisada por el hombre, pero amerita nuestro compromiso a perfeccionarnos permanentemente, a aceptar que los tiempos van cada vez más rápido, porque cada vez se cuenta con más recursos. Sí. Oye, y volviendo un poco al tema de las cuarentenas, ¿ya? Y usando nuestra palabra favorita, las, Responsabilidad. claro, mira, hay un punto de fondo, ¿ah? Que es cuál es la función del gobierno en lo que es la salud de las personas. ¿Ya? Yo soy de la creencia de que el primer responsable de la salud es uno mismo. Uno es responsable de su salud. Uno es Qué buen responsable, libertario que eres. uno es responsable de mantenerse sano, ¿ya? De tomar las medidas de precaución que estime conveniente, ¿ya? Con tal de evitar contagiarse de este virus, ¿ya? Yo siempre, acá siempre me dicen, no, pero es que tú puedes contagiar a otros. Sí, efectivamente. Si yo me enfermo, podría contagiar a otro. Si yo me enfermo y sé que estoy enfermo y puedo contagiar a otro, por supuesto que voy a tomar todas las medidas necesarias para evitar contagiar a otro, ¿ya? Pero asimismo, yo sé que si yo tomo las medidas necesarias, no me voy a contagiar. O sea, puede que sea muy incómodo, ¿ya? Puede que necesite ponerme una de estas mascarillas, puede que necesite ponerme esto de escudo en la cara, andar con guantes, llegar a la casa, desinfectar las cosas que he tocado, ¿ya? Lavarme las manos, etcétera. Hay una serie de procedimientos que yo debiese seguir si es que quisiera evitar a toda costa un contagio, ¿ya? Pero se puede hacer. No hay una necesidad de forzar no hay necesidad de transmitirle estas molestias a los demás. Uno de manera independiente puede evitar los contagios. Este no es un virus que esté en el aire, este es un virus que está en las superficies, ¿ya? Por lo tanto, uno puede evitarlo, ¿ya? Eso por un lado. Y por el otro lado, tiene que ver con cuánto, cuánto derecho tiene el gobierno a imponer Sobre ti. medidas a imponer medidas extremadamente restrictivas sobre el resto de la población, ¿ya? No nos olvidemos que estamos en un estado de emergencia hace bastante tiempo, ¿ya? Nosotros estamos viendo los números del COVID-19 y si bien es cierto, ha muerto gente, no es una pandemia extremadamente mortal, ¿ya? Los números que tiene no son comparables a la gripe española, como dijeron en algún momento los de la OMS, no son comparables a lo que fue en algún momento el sarampión, lo que fue la rubiola, lo que fue el cólera, o sea, lo que es el VIH. La Entonces, tuberculosis en sus tiempos. claro, la viruela antes de ser eliminada, o sea, nos tienen encerrados, ¿ya? Nos tienen encerrados a todos debido a un virus que la verdad no es lo letal que en algún momento se dijo, ¿ya? Y cuyo contagio uno de manera individual puede evitar. Yo te digo, yo no me interesa evitar a toda costa un contagio, ¿ya? Yo la verdad tal vez ni siquiera ocuparía una mascarilla. ¿Y por qué te lo digo? Porque uno cuando sale a la calle, uno cuando decide estar en el espacio público o en prácticamente cualquier acción que uno realice, uno asume siempre algún nivel de riesgo. Yo si salgo, sé que existe una ínfima posibilidad de que me atropellen o que me tropiece y me pase algo, ¿ya? Que te asalten. Exacto. Entonces uno tiene que saber, ¿ya? Que toda acción que uno realice lleva un riesgo. Y lo importante es definir uno mismo cuál es el nivel de riesgo que le parece prudente tomar, ¿ya? Si yo, por ejemplo, que vivo solo, que no tengo ningún padre, abuelo o tío que viva conmigo, ¿ya? Decido que enfermarme no es grave para mí, ya que en el peor de los casos me sentiré mal un tiempo y eventualmente me recuperaré. Entonces, ¿por qué el gobierno tiene que imponerme medidas para evitar que yo me contagie? ¿Cuál es el sentido? Siendo que cada persona puede tomar las medidas precautivas que estime necesarias para estar en el nivel de riesgo de contagio que él estime conveniente. Yo la verdad, desde un principio que estoy muy en contra de las cuarentenas
y de todas las medidas que ha tomado el gobierno. Pero con respecto a las últimas, estas de cuarentena total y absoluta, no podría estar más en desacuerdo. No sé cómo lo ves tú, Luis. ¿Cuál es tu postura con respecto al tema de cuarentenas? Bueno, creo que no es un mito ni tan difícil deducir que yo también me muestro en contra de las cuarentenas, porque más allá de la semántica de decir que restringen nuestras libertades, cosa de lo cual nosotros somos férreos defensores, claramente no me parece una medida útil. Estoy hablando del fin utilitario de la medida, ¿no es cierto? Más allá de la concepción filosófica o ideológica que pueda sustentar mi opinión. Las cuarentenas me parecen sumamente improductivas. Para empezar, por lo que tú precisamente estabas señalando, que es el tema de la responsabilidad asociada a la medida, ¿no es cierto? Hay una frase muy cliché que dice, amar por temor a sufrir es como no querer vivir por temor a morir. Las posibilidades de morir, por cierto, están a la orden del día. Tú puedes morir en la seguridad de tu casa cuidándote del COVID, pero el punto es, ¿para qué te quieres cuidar? ¿Qué es lo que quieres conservar? ¿Qué es lo que estás cuidando? Tu salud, tu vida. Me pasa, por ejemplo, una población de riesgo que todas las enfermedades, por cierto, que afectan de mayor manera a aquellas personas que no gozan de una salud tan buena como lo pudiese ser una persona relativamente joven y sana, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, estamos hablando de una abuela, me pasa con mi abuela, no sé si ella valora más el hecho de mantenerse a salvo de este virus, del hecho de poder compartir con sus seres queridos y tener la posibilidad de sufrir un contagio y morir eventualmente. Entonces, estamos hablando de el sentido y la responsabilidad de cada persona respecto a su decisión. O sea, Efectivamente. si yo tengo sexo sin protección, estoy ponderando de mayor manera el placer que me pueda representar esa práctica en pos de las posibilidades de contagiarme de un virus que pudiese matarme inclusive. Bueno, no sé si ahora en el siglo XXI, pero que eventualmente va a tener un detrimento a mi salud, ¿no es cierto? Y a Pero tu capacidad siempre, económica. y a mí, bueno, a mi capacidad económica, por cierto. ¿Cachai? Entonces se hace un constante ejercicio del costo de oportunidad. ¿Qué estoy ganando por aquello que estoy perdiendo? Por eso te digo, no sé si esa decisión le compete al gobierno, o más bien no creo que le compete al gobierno tomar una acción al respecto, ¿no es cierto? Porque responda a la voluntad de cada persona decidir cuál es el nivel de importancia que le va a dar a esto. ¿Para qué es que nos estamos cuidando? No Mira, sé si... No, un razonamiento filosófico al cual le doy mucho tiempo porque es precisamente para qué me estoy cuidando tanto. En el caso de un abuelo, de una persona que está quizá en el ocaso de su vida, decir, preferiría yo pasar los últimos días de mi vida, que probablemente me pueda infartar en la casa, puedo tener un paro cardiorrespiratorio, me dé o Alzheimer la o cualquier... depresión que signifique O la podría misma agravar. depresión, el aislamiento, estamos hablando de poblaciones especialmente sensibles que requiere tener el contacto con sus seres queridos en los últimos años de su vida. Los últimos años de su vida los pasó sana de COVID, ¿no es cierto? Sus últimos 2 años de vida sana de COVID, pero murió de depresión, murió de pena, no tuvo contacto en 2 años con sus seres queridos. Entonces yo creo que por eso te digo, eso responde a una decisión personal, el cómo cada persona lo afronta. El contagio y eso claramente se puede evitar, e insisto, desde la ponderación. Si yo considero que para mí es mucho más importante evitar el virus, no voy a invitar a mi casa a personas externas, voy a tener ciertos resguardos a con quien me relaciono, la forma en que me relaciono, las medidas que tomo. Pero yo permanentemente hago el ejercicio de ponerlo en un símil con el virus del VIH, porque no tiene actualmente una cura que permita erradicarlo de manera cierta. La forma de evitarlo son los métodos de prevención para, ¿no es cierto? Y que del COVID, como del SIDA, también se puede vivir. Va a depender mucho de las patologías preexistentes y de tu condición médica. Si Oye, estás previamente enfermo, obviamente te va a resultar peor. Dígame. hagamos el símil con el SIDA. La cuarentena sería, nadie No puede tener más tirar, sexo, está prohibido tirar porque podrías contagiarte de SIDA y podrías porque podrías morirte. contagiarte. Y No, pues podrías para eso contagiar a existe el otros, condón. ojo. Y podrías contagiar a otros. Qué irresponsable de tu ¡Qué manera. irresponsable! O sea, oye,
Por eso. hablando de irresponsable, también me molesta mucho Ujú. eh, el escarnio social que ocurre con la gente que piensa como nosotros. O sea, Sí. o sea, Sí, naturalmente ya es difícil. Imagínate respecto a esto, que es un tema muy mediático. oye, pero si para mucha gente, salir hoy en día está a un borde, a un paso de ser un asesino. Genocida, asesino en Claro, o sea, serie. no, y si vives con alguien que sea población de riesgo, eres un asesino ya propiamente tal. O sea, eres lo peor que existe, ¿cachai? Es una cuestión tremenda. Yo creo que hay un nivel de esquizofrenia asociado a esta cuestión. Y de hecho Eh, creo que el haber estado tanto tiempo encerrado tiene a la gente más esquizofrénica de lo normal con respecto a este tema. Ujú. Sí, sin duda alguna. Por eso te digo, si le preguntáis a la gente que es población de riesgo, que, o sea, te están asegurando no contagiarte de esa enfermedad y morir. No te están garantizando no morir. ¿Cachai? Eso Efectivamente. es la primera diferenciación. Y lo otro es otra vez que la decisión recae en la persona. Estamos hablando que a mí me podrían sancionar por ir a ver a mi abuela, que mi abuela requiere de mi presencia, me quiere ver, quiere estar conmigo, sin ponderar de mayor manera la posibilidad de contagiarme. Yo respondiendo a esa necesidad, también tomo las medidas necesarias para tampoco sobreexponerla, sino no se trata de esto de jugar a la ruleta rusa, ¿cachai? Pero hay medidas, existen, Por supuesto. ¿cachai? Entonces, por eso te digo, la decisión nuevamente recae en los individuos, en aquello que suponga para nosotros más importancia. Y esa responsabilidad con el resto de los seres también tiene que ver en esta conversación, en este mediar, en, esta, en este contrato que se hace con respecto a otras personas, de decir, ¿sabéis qué? Me da un poco de cosa que vengas a mi casa, prefiero que no compartamos. Pero está muy dado, es un facilismo increíble esto de juzgar, 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 juzgar. Mm. Yo, por ejemplo, hoy día hablando con gente, me decía, ojalá que el programa, nos desean los parabienes, obviamente, se haga muy masivo. Le digo, verdaderamente no es algo que me preocupe, no conozco nada, nada que sea bueno y sea masivo. ¿Cachai? Entonces, yo siempre he preferido la calidad antes que la cantidad. La Sabia calidad manera de enfrentar las cosas. La calidad va en un camino muy distinto a la cantidad, que algo sea muy masivo, no necesariamente, otra vez, comentario políticamente incorrecto. Los libertarios no somos muy amigos de la democracia. ¿En qué sentido no somos muy amigos de la democracia? En que nosotros somos de esas personas que reconocemos los talentos y sabemos precisamente que la mayoría no necesariamente es la más instruida ni la que pudiese representar la moda respecto a una buena decisión, pero la respetamos. Eso es otra cosa muy distinta. Un libertario no es antidemócrata, eso es Pero, muy distinto, pero critica la democracia. pero critica la democracia precisamente desde el punto que es nuestra palabra favorita, que es la responsabilidad, el compromiso que tiene la gente con la democracia, el de ser un mejor individuo para que por simbiosis la decisión colectiva represente aquella mejor. Mm, exacto. Oye, estamos ya Cuéntame. cerrando el programa, pero antes de irnos, me gustaría, como muchas veces ya te he hecho estos pequeños instantes medios lingüísticos, me gustaría ¿Ya? comentarte otro término que estuve analizando estos días, que tiene que Uh ver -huh. con el concepto de poder económico. Nada que ver ¿Ya? con lo que hemos estado hablando. Te escucho. Qué es lo que estaba reflexionando? ¿Qué es poder? ¿Qué es para ti poder, Luis? ¿Qué es para mí poder? Poder para mí es una posibilidad. El Ya. poder para mí es una posibilidad. El apellido del poder va a referirse a posibilidad respecto a qué. Poder económico para mí significa la posibilidad de hacer algo respecto a lo económico. Ya. Poder político y así. Ya. Mira, la definición de poder tradicional es la capacidad de obligar a los demás a hacer lo que tú quieres. Mira. ¿Ya? Entonces, cuando tú dices que tienes poder, es porque puedes obligar al resto a hacer lo que tú quieres. El poder político es justamente eso. Tú tienes la capacidad de, a través del Estado,
y su aparato represivo obligar a la gente a hacer tu voluntad. Y por lo mismo, yo, por ejemplo, no considero que, dando el ejemplo clásico, Andrónico Luksic tenga poder alguno sobre mí. Porque si bien es cierto, es una Ni yo. persona que es inmensamente rica, la verdad, yo, si es que viene Andrónico Luksic y me dice, Luciano, lústrame los zapatos, yo lo puedo mandar a volar. No tengo absolutamente ninguna obligación y él no tiene cómo obligarme a hacerlo. ¿Ya? Entonces, el poder está intrínsecamente relacionado con el uso de la violencia y con la coerción. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo poder económico, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que el poder económico sería que mediante tener dinero, yo soy capaz de vulnerar tu Coaccionar. voluntad, Ujú. de aplicar coacción sobre ti. Entonces, ¿qué es lo que va detrás de esto? Porque cuando la gente dice el poder económico, lo hace para referirse a que la gente que tiene mucho dinero tiene la capacidad de obligar a las personas a hacer lo que ellos quieren. ¿Ya? Que si bien es cierto, tú podrías eventualmente lograr que una persona haga lo que tú quieres en base a entregarle dinero a cambio de algo, eso no está relacionado con la coerción. Eso es un contrato. Exacto. Y por lo tanto, usar el término poder que lleva consigo la coerción de lado, ¿qué es lo que sugiere a quien usa el término y a quien lo escucha? Porque poder económico es un término que tiene una carga emocional negativa hoy en día. ¿Qué es lo que te están diciendo? Entre líneas te están diciendo que la gente, mientras más rica es, más perversa es. Porque más capacidad coercitiva tiene sobre ti. ¿Ya? Y es por eso que, nuevamente, el uso de una palabra en base a un concepto que no corresponde permite potenciar una idea negativa acerca de algo. Intentando un poco descifrar y complementar lo que estás diciendo, Luciano, eh, volvemos al ejemplo de Luxic, ¿no es cierto? De decir que no tiene un poder sobre ti. Yo creo que la gente lo aborda desde la perspectiva de decir, Luxic tiene tanto poder, tantas empresas, tanta generación de empleo, que el manifestarte en contra de él pudiese, por ejemplo, si eres empleado de él, hacerte perder la pega. Me voy a referir a un ejemplo súper puntual. Yo trabajaba para una empresa súper grande dentro de Chile, no me voy a referir porque para mí ya no existen, ¿no es cierto? En el cual yo tenía una calidad de vida sumamente importante, acceso a una buena remuneración, ¿no es cierto? Pero sucedió que en la vorágine del día a día, mi moralidad, mi compromiso con la justicia, con aquello que creo justo, ¿no es cierto? Se vio totalmente amedrentado. Y yo, fiel a mis convicciones, renuncié, no al trabajo, renuncié a la posibilidad de permanecer en mi trabajo bajo los términos que ellos me estaban imponiendo. ¿No es cierto? Yo perdí ese empleo, pero otra vez asumí las consecuencias del ejercicio de mi libertad. Si ellos tuvieron la posibilidad de desvincularme de ese trabajo, no fue superior a lo que yo hubiese perdido o a lo que yo pondero de mayor importancia, como es la educación y la moralidad que me entregó mi padre. Por tanto, no perdí, pese a haber pasado muchas zozobras en lo económico, ¿no es cierto? No me importó más que precisamente aquello de lo cual ellos tenían poder y era la capacidad de emplearme, ¿no es cierto? Por eso te digo, no son decisiones fáciles. Claramente la situación es muy distinta. Yo no soy padre, no hay gente que dependa económicamente de mí y probablemente eso hace un poco más sencilla la decisión, sin dejar de ser sencilla la decisión, porque igualmente y como te lo reconozco y se lo reconozco a la gente, pasé zozobra, pero no fueron mayores al haberme sentido traicionado respecto a mí mismo y mis creencias. Por eso te digo, la responsabilidad, por cierto, que no es un tema sencillo, no es una decisión fácil, no es lo sencillo. Nunca lo hemos tratado de manifestar, pero lo que intentamos hacer es precisamente hacer que la gente asuma esa responsabilidad, porque aquello que va a ganar por precisamente ser una persona responsable respecto al ejercicio de su libertad, tiene una ganancia superlativa, una ganancia que te va a acompañar toda la vida y que es precisamente esa moralidad de la cual nosotros nos sentimos tan convencidos que es superior a la de nuestros contendores políticos.
Ya pues, con estas hermosas palabras nos estamos despidiendo. Ha Ujú. sido un gusto nuevamente esta conversación, como siempre, Luis. Así que Siempre. un saludo a todas las personas que nos escuchan, que nos Ujú. ven. Muchas Muchas gracias gracias. por dedicarle este enorme cantidad de tiempo, 1 hora y 10 minutos, a escuchar a este par de cabros jóvenes, libertarios, ¿ya? Así Comprometidos que, con Chile, con, con que sigamos siendo, con que de verdad podamos seguir la senda que teníamos. Votamos por el rechazo, queremos permanecer en nuestro país, lo vamos a defender, estamos dispuestos a esto y aquí estamos, Luciano, Luis, dando la cara, mostrándonos públicamente y siempre con las ideas y la verdad por delante. Así que un fuerte abrazo para toda la gente que hoy día enganchó desde Twitter, nos dieron la oportunidad, nos están escuchando, nos están viendo, adhieren con el mensaje de manera íntegra, parcial, como sea que, como sea que sea la oportunidad. Muchas gracias a todos. Así que un abrazo, Luciano, una vez más, un placer inmenso, amigo mío, poder compartir y hacer catarse aquí delante de la gente. y por último, abajo la cuarentena. Hasta luego, chiquillos. Abajo la cuarentena. Chao, Chao, chao. chao.